Bueno, estimado Jorge, continuamos con esta segunda parte de este hecho que sucedió en la mina La Escondida, la trágica explosión del 22 de agosto de 1947. Nada hacía suponer, el espíritu del pueblo era el espíritu de un pueblo emprendedor, un pueblo con perspectivas de futuro, con ansias de progreso, el lugar más poblado en muchos kilómetros a la redonda, cuando no existía Rincón de los Sauces, cuando Añelo era un caserío. Llegó la fecha de la explosión, el fatídico 22 de agosto. ¿Qué fue lo que pasó? Hay muchas versiones. En las primeras horas de la tarde de ese 22 de agosto, a las 2:30, o sea, a las 14:30, ocurrió una de las experiencias más estremecedoras que puedan llegar a pasar. Una explosión en una mina, acuérdese de que implica gente que queda enterrada viva. Si no es un derrumbe, es una explosión como en este caso, el problema es aún mayor, la gente muere calcinada. Los principales medios de todo el país reflejaron un poco lo que fue el accidente. El diario Clarín, La Prensa, La Razón, El Río Negro, acá en la zona, El Laborista, La Frontera, La Hora, también desde Chile. Esa tarde marcó el fin de la existencia de muchos seres humanos y sus familias. Y también el éxodo de mucha gente del pueblo hacia otros lugares. Muchas familias emigraron a la zona de Añelo y lo que sería posteriormente Rincón de los Sauces, cuando ni siquiera era Rincón de los Sauces. Acuérdese que por ahí era una zona donde había muchos puestos. Le decía que las causas de la explosión no estaban del todo claras, aunque lo más probable haya sido el temible gas grisú. Dijimos esa combinación de metano con no solo con oxígeno. No están del todo claras, más allá de que todo pareciera indicar que tuvo que ver con esta mezcla de metano y oxígeno que forma el gas grisú, pero son tantas y fueron tantas las versiones que inclusive había algunas que tenían que ver con alguna cuestión medio mística o medio extraña como cosas de que la mina había tomado venganza porque alguna vez había entrado alguna mujer a esa mina. Y bueno, esta es una de las versiones que se han ido, formando parte de una especie de leyenda urbana, si bien no había mucho, sí, en este no caso, había una zona urbana muy desarrollada. Digamos semi-rural. Semi-rural, claro. Decíamos bueno, a las mujeres se le atribuyen la causa de varios males. Por ejemplo, los marineros no querían que se embarcaran en los barcos porque decían que traía mala suerte. Sí, es verdad, hay una leyenda. En realidad, los mineros también tienen sus leyendas. Y estaba prohibido en esa época, en realidad no de hecho, pero así tácitamente, de que las mujeres bajaran a ver las tareas del minero. Y cuando eso ocurría, era considerado, era tomado como un mal augurio. Esa fue una de las causas no oficiales, sino que la gente del lugar atribuyó a la... Inclusive hablaban justamente de una joven alemana que habría, vaya a saber, en función de que había unos días antes de la explosión había entrado a la mina, y esto para muchos era una especie de aberración o de casi de muy mal augurio, concretamente. Pero mire, la explicación oficial fue otra. Imagínense que no van a decir eso, y más habiendo perdido tantas vidas. Le anticipo, o sea, la cantidad de gente que murió en ese accidente fueron 15 personas oficialmente, pero se habla de que llegaron a ser 25 porque había mucha gente que no estaba registrada, gente que vivía en los parajes, que ni siquiera tenía documentación. Y habitantes originarios de la zona que trabajaban pero que no figuraban en ningún padrón. La explicación oficial dice que pudo haberse debido a que ese día se debían unir dos galerías dentro de la misma mina, ¿no? Acuérdense que las minas no es que tienen una sola galería grande, sino que a medida que van encontrando distintos filones se van armando laberintos. Tenían que unir dos galerías y cuando eso sucedió, cuando lograron unir las dos galerías, aparentemente una diferencia de presión de una galería sobre la otra, donde una masa de aire caliente con otra fría se encontraron, sumado al polvillo en suspensión que era típico de las minas de carbón. Ese polvillo era combustible, era prácticamente un polvorín. Bueno, eso pudo haber provocado la explosión. También hablan de que alguna chispa, de alguna herramienta, de algún minero,
Un día le voy a contar la historia de un minero que yo conocí de Neuquén, que trabajó en la mina, en la Continental, que es una mina que está cerca de la ruta 40, como yendo para Zapala en dirección a la balsa del Buitrim. Y él me contaba, y eso que trabajó en la segunda mitad del siglo XX, no en la primera, en las duras condiciones del minero, el trabajo de picador. Un día me dijo, yo era picador, y yo le pregunté, ¿qué hacía? ¿Qué es el picador? Me dice, el picador es que va con el pico y golpea la roca para extraer el mineral. Estás todo el día golpeando el pico. En realidad era una máquina. Actualmente se utilizan máquinas neumáticas, pero hasta hace no tanto, y más en esa época, la tarea del picador era prácticamente de ser una máquina humana, todo el día adentro de una galería a 80 metros de profundidad. Ya no solo el riesgo de derrumbe, el riesgo de resbalarse cuando bajaba, de algún encofrado, de algún escalón que no estuviera firme. Era un trabajo realmente muy, muy riesgoso, y bueno, en esa época los elementos de seguridad no eran los mejores. También sirvió esta explosión para mejorar un poquito el tema de la seguridad. Sin embargo, hubo otras explosiones trágicas en la provincia de Neuquén. Hubo varias. La de mayor cantidad de víctimas fue esta, pero también está la explosión de la mina San Eduardo, muy cerca ahí del Buitrín, de la zona que yo le estaba diciendo, de la otra mina de la Continental. En Taquimilán, la compañía, las siglas era Cimita. Esa fue otra gran explosión que hubo, con un salto trágico. La cuestión es que en esta zona de la Escondida ocurrió la tragedia y... Disculpe, y mientras la historia oficial habla de 16, 15 o 16 obreros muertos, la historia no oficial habla de entre 23 y 25, porque aquí se suman, llega a 25 el número, porque al reabrirse la mina, 2 obreros fallecieron por las condiciones de los gases en los pozos, o sea que siguió cobrándose vida. Sí, posteriormente cuando reabrieron la mina volvió a cobrarse víctimas. Usted sabe lo que pasa cuando en una mina hay una explosión, prácticamente la actividad disminuye, y si todo el pueblo, toda la actividad del pueblo está basada en la actividad que ocurre en esa mina, hay muchas probabilidades de que ese pueblo termine desapareciendo. Eso fue lo que fue pasando a lo largo de los años siguientes. La actividad continuó, fue mermando la cantidad de carbón extraído. El recuerdo de la explosión afectó la vida del pueblo. Prácticamente nunca lo pudieron superar. Hay anécdotas de niños que cada vez que regresaban sus padres a la casa, le decían a la madre, papá volvió, cosa que antes no ocurría porque había un optimismo de que eso nunca podía llegar a pasar, llegar a ocurrir. ¿Usted sabe quiénes eran los dueños de la mina en ese momento? Quisiera que lo diga usted. Eran los Braun Menéndez, famosos en toda la Patagonia. Por eso quisiera que lo dijera usted. Sí, los conocemos. ¿Sabe lo que dijo don Braun Menéndez sobre las causas del accidente? No las sabremos nunca. En realidad estaba bastante preocupado por el cierre de la mina y por la indemnización hacia la familia. Dijo, veníamos bien y pasaron cosas, como una explosión, por ejemplo. Yo creo que se le puede adjudicar a... entre otros motivos, y la explosión en sí mismo, a esta especie de éxodo, es que no fue una explosión que solo se limitó al espacio interior de la mina, sino que fue una explosión de la cual los pobladores y familiares de quienes estaban dentro de la mina también experimentaron, ya que por las salidas, las llamaradas alcanzaron, pero muchísimos metros de altitud. Sí, o sea, y se sacudió toda la zona, o sea, no fue una cosa que ocurrió dentro de la mina, sino que también hizo partícipes a quienes vivían en el pueblo, con todo lo que eso implica, por lo cual entiendo que después sea muy difícil retomar una actividad cotidiana normal. Con respecto a eso, la gente de Barda del Medio dice que vio las llamaradas de la explosión. Barda del Medio está a más de 100 kilómetros, en realidad 110, 120. Para poder ver una llamarada a 120 kilómetros, la llama tuvo que haber sido bastante alta. Yo me imagino un poco, a veces cuando recorro Neuquén y veo los venteos de los pozos petroleros, hay venteos que son realmente muy altos, y siempre me gustó calcular la distancia. Y yo decía, bueno, a ver este venteo, cuando la llamarada es muy grande, decía, y este venteo tiene 20 metros, 30 metros. Incluso más, hay en plantas petroleras venteos que son superiores a la misma altura no me acuerdo el nombre, del caño por donde sale la llamarada.
Pero acá estamos hablando de que había polvillo de carbón en suspensión, que era una mina de carbón. La temperatura que alcanzó hacía fundir cualquier cosa, obviamente, no había ninguna posibilidad de supervivencia. La gente murió carbonizada. Y no sé, de acuerdo a los testimonios de la gente, calculo que debe haber sido una llama de entre 90 y 100 metros de altura, para que se vea desde Barda del Medio. También hablan de que la explosión se sintió muchas leguas a la redonda. Las galerías quedaron totalmente destrozadas, nadie se pudo acercar al lugar durante varios días. También los diarios, un poco sabedores de la noticia, empezaron a inventar, incluso para rellenar sus crónicas. Hubo algunos diarios que dijeron que la heroica tarea de los rescatadores o de gente de la policía o de la gendarmería que intentó acercarse poniendo en riesgo su propia vida. Por lo menos eso dicen algunos diarios de época. No, de ninguna manera. Nadie se podía acercar a 200, 300 metros. El calor era infernal. Si alguien se acercaba a esa distancia, podía morir calcinado. Triste la historia de un pueblo que además tuvo otra circunstancia más, que fue que en esa época el carbón empezaba a perder su preponderancia, empezaba a ser reemplazado por petróleo, y bueno, la actividad económica del pueblo, más allá de la explosión que influyó en el ánimo de la gente, empezó a decaer. Cada vez menos gente, la mina tardó unos años en cerrarse, bajó la producción considerablemente, después se quedaron algunos pobladores, el pueblo sobrevivió unos cuantos años más. La escuela se cerró, después fue reabierta, después nuevamente se cerró por baja matrícula. La cuestión es que en el año 1999 el último poblador se fue del lugar. Ese es el destino del pueblo Auca Movida, de la explosión trágica de la mina La Escondida, de la vida sufrida de los mineros, una vida donde ellos sacrifican sus vidas en realidad antes de que ocurra la explosión, porque es un trabajo que no es muy agradable, es un esfuerzo enorme, sin embargo la gente lo hace con la sola ansia de poder progresar, de que sus hijos no tengan el mismo destino. Para ellos fue este homenaje. Para toda la gente de la Auca Movida, que incluso más, muchos años después, creo que todavía se sigue haciendo, hay una especie de fiesta de reencuentro donde las últimas personas sobrevivientes a la explosión y sobrevivientes al pueblo, que han vivido en el pueblo, se juntan para recordar su infancia en el pueblo, donde han nacido muchos neuquinos, donde ha habido mucha vida, donde ha habido eventos que hacen a la vida de las personas. Para finalizar, ¿quiere usted presentar este tema que está muy relacionado a la... Es un tema que me acompaña desde muy chico, es el tema Indios sin prisión, del grupo Contraluz del año 1973. Y con esto nos despedimos hasta el jueves que viene. Los saludo a don Rodrigo. Y el jueves que viene nos volveremos a encontrar a las 18 horas. Pero esa es otra historia. Claro. Sangre llevar
escudos